capítulo 7 de la carta de los Hebreos, versículo 24 y 25, estas palabras. Pero éste posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre. De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Una de las riquezas mayores que encontramos en el sacerdocio adorable de Jesús es su poder salvífico infinito, ilimitado. Porque es sacerdote y porque con su acción sacerdotal por excelencia, su sacrificio en la cruz, salva a todo hombre. Por ese sacerdocio él se ha convertido en causa de salvación para todos nosotros. Es lo que acaba de decirnos la carta. De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que se llegan a Dios. Cada vez que nosotros nos acercamos a Jesús como a Salvador y creemos en tres cosas. Primero, en su amor sacerdotal. Segundo, en su poder ilimitado. Y tercero, en su fidelidad. Él va manifestando su salvación integral en nosotros. Jesús es el Salvador de todo el hombre y de todos los hombres. No olviden esto. Es el Salvador del hombre, pero de una manera integral. Abarca en su salvación a todo el hombre y a toda la humanidad. ¿Cuál es el nombre de este sumo y eterno sacerdote? Jesús. Le pondrás por nombre Jesús, le dice el ángel a Gabriel, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y esta salvación él la fue manifestando a lo largo de toda su vida. Una vez cuando habla de la salvación del Señor la limita al hecho de que después de la muerte Él nos libre del infierno y nos lleve al cielo. Ese será el culmen de la salvación. Pero esa salvación Él la va realizando ya a lo largo de toda nuestra vida. Y vemos en el Evangelio cómo el Señor salva en primer lugar del pecado y salva después de las secuelas del pecado. Salva primero del pecado. Él salvará al pueblo de sus pecados. Cuando Juan Bautista lo señala, lo hace con esas palabras. Ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A Jesús le interesa ante todo salvar al hombre del pecado. Y nosotros en nuestro ministerio, cualquiera que sea, ministerio de oración, apostolado de consejo, apostolado de intercesión, debemos buscar ante todo la conversión de los pecadores. Primero nuestra propia conversión, que es la primera preocupación que debe tener cada uno de nosotros. Necesitamos una conversión constante, una conversión diaria, porque fácilmente podemos separarnos un poco del Señor y no dejar que Él
sea el centro de nuestras vidas. En la jerarquía de valores ocupa para el Señor y debe ocupar para nosotros el primer puesto la gracia santificante, la vida divina. Y por eso Jesús como Salvador busca ante todo darnos esa vida divina. Él dijo, vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso es lo que Él va comunicando a través de su Santo Espíritu, su vida divina. La gracia que Él nos consiguió con su sacrificio pascual, con su muerte en la cruz. Vemos que cuando le traen el paralítico, para que lo cure no del alma sino del cuerpo, Jesús, que conoce el interior de cada persona, se da cuenta de que este hombre tiene principalmente una gran parálisis interior. Está muerto en su alma. Y Jesús empieza no por sanar la parálisis corporal que también padece, sino por sanar ante todo su muerte, su parálisis espiritual. Y por eso le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Después llegará a otra área de la persona, su cuerpo, y le dirá, toma tu camilla y vete a tu casa. Y le dará también la salud o salvación corporal. La preocupación principal del Señor como Salvador fue atraer a los pecadores, llevarlos a la conversión. Y para esto mostró ante todo su misericordia. En el capítulo 15 de San Lucas encontramos las 3 parábolas de la misericordia, las 3 parábolas del perdón, pero sin duda la más conmovedora es la del hijo pródigo. Cómo cuando aquel hombre ingrato se aleja de la casa paterna, su padre empieza a esperar su retorno. Y cuando el hijo, después de entrar en una etapa de conversión, decide volver a su casa y a su padre, es divisado desde lejos por su padre porque lo estaba esperando. Y este padre, lleno de ternura, corre, nos dice el Evangelio, para recibir en sus brazos a ese hijo y besarlo efusivamente. Es un texto maravilloso para comprender algo el amor salvífico de Cristo, el deseo que tiene Él de nuestra conversión, el deseo que tiene Él de la conversión de todos los hombres. Y Él dejó en la Iglesia sacramento de salvación, como la llama la Constitución Gozo y Esperanza, ese poder salvífico de perdonar los pecados. Y a través de ese sacramento el Señor continúa perdonando, salvando espiritualmente al hombre. Pero no hace solamente esta salvación Cristo, sacerdote, sino que salva todo lo que el pecado ha dejado como secuela en nosotros. Y sana ante todo, en esta parte, el corazón herido. En el capítulo 61 de Isaías leemos esas palabras que el Señor después lee en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a sanar los corazones rotos, los corazones heridos. Es toda esa salvación del corazón enfermo, de todo ese mundo de las emociones que está herido,
a través de la efusión del amor de su Santo Espíritu. En la Biblia, corazón es todo el mundo de las emociones. Y todos estamos heridos, enfermos en ese campo de una manera más intensa o menos intensa. Pero traemos muchas heridas desde el comienzo y las vamos acumulando, como también las vamos causando a muchos. Pues bien, el Señor quiere entrar en las vidas para sanar todo lo que sea odio especialmente. Ese capítulo 4 de la Samaritana es maravilloso porque nos muestra cómo el Señor Jesús, el Salvador, es rechazado por aquella mujer que le niega un poco de agua y sin embargo Él no se enoja ni la ofende. Él, con su mirada divina que todo lo penetra, se da cuenta de que tiene ella un corazón enfermo por el odio. Tiene un odio racial y se dedica a través de un diálogo maravilloso, diálogo de salvación como todos los que Él tiene con nosotros, a sanarla del odio. Y ya sabemos el final. Como aquella mujer, nos dice el Evangelio, deja el cántaro lleno a los pies de Jesús, para que ella tome todo el agua que desea, mientras corre, es el término, presurosa, a llevar la buena nueva de Jesús. Y habla con tanto entusiasmo de Él que logra atraer a toda la población samaritana, enemiga de los judíos, hasta el Señor, para que aquellos samaritanos no solamente lo conozcan, lo escuchen, sino para que lo inviten a que vaya a su casa, a su población, y allí permanezca con ellos varios días. A mí me ha gustado mucho reflexionar en la Sagrada Escritura toda la sanación interior que realiza Jesús. Inclusive escribí un folletico con ese título, La sanación interior en la Biblia, y quedé maravillado al ver cómo el Señor ha sanado al hombre en su interior de todo lo que lo aqueja. Sanación del miedo, como lo hace, por ejemplo, con Nicodemo, como lo hace con sus apóstoles, no temáis. Son las palabras, por ejemplo, que pronuncia cuando se aparece después de la resurrección. No temáis, la paz sea con vosotros. Y lo dice 2 veces. Él sabía que estos hombres estaban enfermos por el miedo, dominados por el miedo. Habían huido en el momento de la prisión del Señor por el miedo. Y Él sana ese miedo interior. Como sanó el miedo de Nicodemo, como sanó tantos temores. Es un Señor que sana complejos de culpa, como el de la adúltera, por ejemplo, o el de Pedro. Qué sanación más maravillosa que esa de Pedro, allá a la orilla del lago, cuando después de Jesús preparar un desayuno con sus manos resucitadas, no mandó a los ángeles a que lo hicieran. Él lo hizo. Él prendió el fuego, Él colocó allí el pescado, Él colocó allí el pan. Él preparó ese alimento. Después de esto llama a Pedro para preguntarle 3 veces si lo ama, para escuchar la triple manifestación de amor de Pedro y sanar con esa triple expresión de amor la triple negación de su apóstol. La manera maravillosa de sanar Jesús. ¿Y a cuántos enfermos del cuerpo sanó? Toda enfermedad y dolencia, nos dice San Mateo repitiendo las palabras de Isaías. Le trajeron todos los enfermos, nos dice el Evangelio, y a todos los curó. ¿Por qué? Porque tenía ante todo un amor sacerdotal. Después, porque todo poder se le había dado en el cielo y en la tierra, el poder del Espíritu que estaba en él. Y porque él era la fidelidad.
la fidelidad a las promesas que Él había hecho. Cuando uno piensa en esto a la luz del Evangelio, puede quedar con una idea un poco distorsionada. Bueno, esto fue lo que hizo, y magnífico, yo lo alabo y lo bendigo y admiro todo esto del Señor. Pero la maravilla para nosotros es lo que nos dice esta carta a los Hebreos más adelante, cómo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Para mí estas palabras son de las más luminosas de toda la Biblia. El saber que Jesús fue, pero que Jesús es y que Jesús será. Lo que dice el Apocalipsis, el que es, el que era, el que ha de venir, el mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces cuando uno lee estas palabras y cree en ellas, llega a una conclusión muy práctica y muy benéfica. Si yo me acerco a mi pontífice, que es el Salvador de todo el hombre, con mi situación, cualquiera que ella sea, voy a recibir su acción hoy, el hoy mesiánico, el hoy salvífico, que se realiza constantemente. Hoy ha nacido vuestro Salvador. Son las palabras de los ángeles el día de Navidad, pero ese hoy mesiánico tiene realización, cumplimiento siempre. Hoy, en este día, final de noviembre del 88, nace nuestro Salvador. Y Él me salvará a mí del pecado primero y después de secuelas del pecado, si yo me acerco a Él con fe, si empiezo de veras a creer en su amor sacerdotal, a confiar ciegamente en Él. Y esa salvación del Señor se extiende más allá del pecado y de las secuelas del pecado y llega al mismo campo de la liberación de la influencia del maligno en nosotros. Si algo hay claro en el Evangelio es la acción del maligno, no del mal en general como quieren únicamente decir ahora. El demonio es un ser personal, nos ha dicho Pablo VI y ya nos lo había dicho el concilio. Es una realidad concreta, perversa dice, que quiere hacernos mal, que quiere perdernos. Y en cada persona humana hay lo que se llama, en la carta a los Efesios, el combate espiritual, la lucha con estas fuerzas del mal que quieren llevarnos a la perdición, que quieren alejarnos del Señor. Hay que aprender a descubrir en ciertas circunstancias de la vida la presencia del maligno. No que la persona esté poseída por él, no, sino que esté actuando en esa persona. Ciertas obsesiones, por ejemplo, pecaminosas, ciertas actitudes que no tienen explicación en uno, ciertas actitudes que van dificultando tanto el progreso personal y comunitario, pueden delatar la presencia del maligno. Y así como Jesús liberó de estos, libera también hoy si uno se lo pide. Y hoy tenemos ese poder del Señor que dejó en su iglesia para ordenar a esa fuerza del mal que se aleje de nosotros y que dé lugar al Espíritu Santo. Creer entonces en esa salvación integral de Jesús, abrirnos totalmente a ella y ver cómo Él puede inclusive realizar esa triple sanación si es necesaria en un caso dado. En el capítulo 38 de Isaías está la oración del rey Ezequías y su curación. Este hombre que fue curado milagrosamente por el Señor, este rey,
Pronuncia después una oración de acción de gracias, un cántico que es verdaderamente maravilloso. Cántico de Ezequías, rey de Judá, cuando estuvo enfermo y sanó de su mal. No voy a leerlo todo, sino lo pertinente a esta triple sanación. Dice: se consumen mis ojos de mirar hacia arriba. Yahvé, estoy oprimido, sal por mí. ¿Qué diré, de qué hablaré, cuando Él mismo lo ha hecho? Te glorificaré todos mis años, a pesar de la amargura de mi alma. Señor, por ello te glorifico y se eleva mi espíritu y consolado vivo. Mi amargura se ha trocado en bienestar, sanación interior. Tú preservaste mi alma de la fosa de la nada, la liberación de la enfermedad que estaba en las puertas de la muerte. Y tú echaste a la espalda todos mis pecados. Qué riqueza la que encontramos en esta oración. Este rey entona un cántico de alabanza al Señor porque ha echado a la espalda todos sus pecados, porque ha trocado la amargura de su alma en paz, en bienestar, y porque lo ha sacado de la fosa, lo ha librado de aquella enfermedad que iba a llevarlo a la muerte, ya se la había anunciado el profeta Isaías. Esta visión de Cristo sacerdote no puede ser una visión intelectual únicamente. Hay que tener ideas claras como las que vimos esta mañana acerca de la realidad de ese sacerdocio maravilloso del Señor. Pero hay que gozar al saber que Él es el Emanuel, el Dios con nosotros, que quiere estar en nuestras vidas, que quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Venid a mí todos los que estáis cansados, y yo os aliviaré. Y que quiere realizar su salvación integral en nosotros. Y Él realizará la plena salvación en el momento de nuestra muerte, si es santa. Ese será el momento de la gran liberación, cuando nosotros ya libres del pecado, libres del dolor, libres del mal, nos encontremos cara a cara con Él, podamos lanzarnos a sus brazos, recibir su amor y recibirlo para siempre. Pero dice algo más este versículo tan rico, y es: ya que está siempre vivo para interceder en favor nuestro. Estas palabras que encontramos aquí en la carta a los Hebreos están también en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Pregunta San Pablo en ese himno al amor de Dios: ¿acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? No terminemos con un Jesús colocado a la diestra de Dios Padre. Terminemos con un Jesús que, sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. El que murió, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Qué verdad tan luminosa esta, saber que nuestro pontífice está siempre intercediendo por nosotros. Que esa intercesión que Él hizo tanto en la tierra, la continúa en el cielo. Y que Él intercede por cada uno de nosotros, sobre todo cuando nos unimos a su intercesión y cuando pedimos su intercesión. ¿Y qué no podrá conseguirnos Él?
Debemos pedirle ante todo la gracia de nuestra salvación integral en el momento de la muerte, pero también la experiencia de su sanación integral a lo largo de nuestro peregrinar, a lo largo de nuestra vida terrena. Y luego aprender de esta realidad a amar mucho la oración de intercesión. Uno ve en el Antiguo Testamento la importancia que aquellos hombres de Dios le daban a la oración de intercesión. Hay que leer a lo largo del Éxodo lo que consiguió Moisés con su intercesión. Cómo Dios muchas veces quiso destruir ese pueblo por la idolatría. Y este hombre se pone entre Dios y su pueblo y le ruega a Dios con tanta fuerza, diciéndole inclusive que si no perdona, lo borre a él del libro de la vida, que consigue el perdón para todos sus hermanos. Una de las oraciones de intercesión más bellas es la que encontramos en Daniel, en el capítulo 9. Hay muchas, la de Esdras, las de Jeremías, pero esta tiene un valor enorme porque tiene un término que emplea varias veces: derramé mi oración a Yahvé mi Dios. Es el hombre que no se contenta con una oración a cuentagotas, como es muchas veces la nuestra, sino que la derrama, es decir, ora intensamente, sin tasar la oración. ¿Cuántas horas pasaría este hombre intercediendo, derramando su oración delante del Señor? ¿Y qué hace en esta oración? En esta oración que derrama delante del Señor, pedirle lo siguiente: Ah, Señor, Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos. A ti, Señor, la justicia, a nosotros la vergüenza en el rostro. Lo admirable de esta oración es que Daniel, que era un justo, se siente pecador con sus hermanos y habla con el término nosotros. Él no se acerca al Señor para pedirle perdón por un pueblo que ha pecado. Nosotros hemos pecado. Él se siente pecador con sus hermanos. De nuestro pontífice dice San Pablo que se hizo pecado por nosotros. Él no fue pecador, pero cargó con nuestros pecados. Por eso llegó hasta la cruz. Esta unión de Daniel con su pueblo es la que lo lleva a orar con tanta insistencia, con tanto fervor. Y le dice: no nos apoyamos en nuestras obras justas para derramar ante ti nuestras súplicas, sino en tus grandes misericordias. Otra lección maravillosa. Este hombre no pone la fuerza de su oración en su santidad o en las obras buenas que él y los demás han hecho, sino en la misericordia del Señor. Y dice entonces: Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y obra. No tardes más por ti mismo, oh Dios mío, pues tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Si Daniel sentía necesidad de interceder por el pueblo, por su pueblo,
y se sentía pecador con sus hermanos. Nosotros, que hemos recibido la gracia de estar más cerca del Señor, debemos intensificar también la oración de intercesión. Hay que interceder mucho en este momento tan difícil de la patria, tan difícil de la Iglesia, tan difícil del mundo. Y uno puede tener la seguridad de que el mundo, como decía Pablo VI, se salvará por la oración o no se salvará. Y lo que puede salvar al mundo es precisamente esa oración de intercesión. Cuando nosotros, unidos a la intercesión de Jesús, esa oración, Señor Dios Rey Omnipotente, en vuestras manos están puestas todas las cosas. Si queréis salvar a vuestro pueblo, nadie puede resistir a vuestra voluntad. Tenemos que interceder mucho y tenemos que invitar a los demás a que intercedan mucho, pero con una intercesión unida a la intercesión de Jesús. No es que la oración que hagamos sea únicamente de intercesión, no. Lo primero debe ser la alabanza en toda oración del cristiano. Pero hay que sacar momentos para la intercesión, para conseguir que el Señor aplaque su justa ira, para que aleje tantos castigos merecidos por nuestros pecados, para que tenga misericordia y nos salve, para que su nombre sea glorificado con esa salvación que nos conceda. Encontramos entonces una gran riqueza en esas cortas palabras que encontramos en este versículo 24 y en el versículo 25 de esta carta preciosa a los hebreos. Por este posee un sacerdocio perpetuo, porque permanece para siempre, de ahí que pueda también salvar perfectamente, una salvación perfecta, a los que por él se llegan a Dios. Nosotros nos llegamos al Padre por Cristo, por eso pontífice viene de puente. Cristo sacerdote es el puente tendido entre la humanidad y la divinidad. Por este puente llegamos nosotros al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, nos dijo Él. Y está siempre vivo para interceder por nosotros. Pensemos ahora en la oración, en esas dos riquezas del sacerdocio del Señor, la salvación integral que Él nos ha merecido y que Él nos comunica, su constante intercesión en el cielo para que nos unamos a ella.